Bien, buenas noches. Soy Percibiche Salvatierra. Este es un nuevo episodio de Libertad Bajo Palabra, programa de análisis político y crítica cultural. Como siempre, todos los miércoles de 9 a 10 y los domingos de 10 a 11 p.m. en Radio Miraflores Televisión. Bien, las cosas que están sucediendo en el curso de las últimas semanas, bueno, son tremendas. El país ha entrado en un nuevo embrollo, ¿no? Respecto de la cepa nueva del COVID-19, y la verdad que no se han tomado las precauciones que correspondían por estar perdiendo el tiempo en una serie de ajetreos que no han sido pertinentes, porque prácticamente quienes han estado entrometidos en el ejercicio de gobierno, como es ya su costumbre, ¿no? En el curso de estos últimos años, no han tenido la claridad de atender que la pandemia y el COVID debieron ser en todo momento la prioridad de quienes estaban tomando resoluciones de tipo gubernamental. Entonces, esta molicie, esta desidia, esta falta de criterio para poder disponer del poder en beneficio del país, nos ha llevado a un nuevo callejón sin salida y es sorprendente que Sagasti insista en tener una pésima comunicación. Su última conferencia fue un desastre. Ahora, digamos, la sesión de prensa que sostuvo la Premier, ¿no? Bermúdez, tampoco ha dejado muchas cosas en claro, ha dado una serie de disposiciones de lo que pretende hacer el régimen de Sagasti, y aunque ha tenido, digamos, una claridad expositiva un poco más lograda, ¿no? Que la que tiene Sagasti o la que tuvo Sagasti en su última participación pública, deja mucho que desear. Y yo me pregunto, es decir, hay otros países, ¿no? Que por supuesto pueden decir que son potencias mundiales, pero que levantan un hospital específico para atender todas las complicaciones que puede traer el COVID-19 en cuestión de meses. China, que indudablemente es uno de los países más potentes del mundo en este momento, lo ha hecho. Y aquí en Latinoamérica, El Salvador, pese a que no tiene, digamos, esas credenciales de potencia o de hegemonía o de prestigio internacional, logró también construir un hospital específico para atender el COVID-19 en poco tiempo. Acá en el Perú, sin embargo, se tiene que convocar a elementos internacionales e inclusive gobiernos internacionales para que se hagan cargo, por ejemplo, de reconstruir al norte. Yo ahora mismo estoy en la ciudad de Piura y la verdad que de 2017 a la fecha no se ha visto pues ningún adelanto en relación a los daños tremendos que causaron las inundaciones de aquellas épocas. Entonces, bueno, se convoca a un gobierno internacional para que participe. Eso es una absoluta muestra de falta de características logradas para hacer valer lo que es el gobierno. El gobierno también es administración y gestión pública, gestión de proyectos. Entonces, la verdad que de la transición de Vizcarra a Merino y a Sagasti se ahonda mucho más, digamos, todas las complicaciones que ya Vizcarra no había podido solucionar por estar entrometido, por supuesto, en el ámbito exclusivo de la satisfacción de sus apetitos y deseos y ambiciones que se han dado a conocer y que, sin embargo, muchos de sus seguidores no llegan a aceptar como tales, siendo presos o posesos de una enajenación que no se ha visto mucho tiempo. Las candidaturas presidenciales y las listas al Congreso que se han visto de alguna manera controvertidas o contradichas por las actividades de los jurados electorales que han ido manifestando su falta de conformidad con todos los documentos que han ido presentando, nos demuestran una vez más, y ya casi me harta decirlo, la falta de preparación y de competencias que tienen todos los que están participando de este escenario. Sin embargo, está el bulo de que no se van a dar las elecciones en abril.
y se quiere ahora culpar a esta irrupción del COVID-19. Yo creo que pase lo que pase contra viento y marea, las elecciones de abril tienen que llevarse a cabo. Ahora, como ya yo he sostenido en este programa y en diferentes ensayos de artículos, eso tampoco va a cambiar drásticamente la realidad peruana o el modo en que se está ejerciendo política en el país, ¿no? En este momento, y que es una continuidad de ya bastantes años, quizá demasiados. Por eso que mi exhortación permanente a la ciudadanía y a cualquiera que pueda tener acceso a estos videos es que no otorguen su voto a un personaje en el que no están 100% seguros o que tienen por lo menos una confianza alta, ¿no? Entonces, las condiciones tan dramáticas que vive nuestro país en este momento no se van a ver superadas por un cambio gubernamental en abril. O, bueno, sería todavía el 28 de julio que se hace el traspaso de los bandos de gobierno, ¿no? Pero lo que debe quedar en claro es que no se puede tolerar ni consentir que un personaje como Sagasti esté un solo día más del que le ha correspondido en el ejercicio de gobierno, en el cargo de presidente de la República, que por supuesto y de todas maneras, desde todas las perspectivas, le ha quedado infinitamente grande, ¿no? Entonces, eso es importante que se llegue a comprender y, y que se evalúe también la participación del Partido Morado, que de varias maneras tiene mucha responsabilidad en todos estos procesos truncos negativos de la administración sagastiana. Aunque ellos pretenden limpiarse, por supuesto, digamos, todas esas suciedades que se le pueden endilgar, ¿no? Así que esa sería mi reflexión inicial. Vamos a continuar con la política el día domingo, que es prácticamente una fecha asignada para tratar de un modo pleno los asuntos políticos que pasan en el país. Hoy es un día de cultura. Vamos a conversar, tenemos dos invitados, un especialista en rock y un escritor. Radio Miraflores Televisión, adelante. Vamos al siguiente bloque. Bien, como había comentado antes de la pausa del bloque anterior, los miércoles estamos abocados a tratar el tema cultural. Dado ahora que inclusive se ha cesado con las transmisiones del programa tradicional del Estado respecto a asuntos culturales, que fue presencia cultural luego de 38 años, hay que buscar dar un espacio a la cultura en los medios que se tienen a disposición. Nos acompaña en este bloque Giuseppe Risica Carella, el famoso Pino, que es un promotor independiente de rock, ¿no? De la productora Sonido Latentes, ha sido editor de Cuero Negro, es un hombre que constantemente está promoviendo este tipo de actividades vinculadas al rock y a la cultura rock. Y vamos a conversar con él. Le damos la bienvenida a Libertad Bajo Palabra. Pino, adelante. Hola, un gusto Percy, un gusto estar en tu programa, para lo que desees. Bueno, y siempre desde la onda urbana, ahí veo tu ventana y veo el tráfico de la avenida Tacna. Sí, supuestamente estamos en toque de queda, pero creo que hay un montón de tráfico todavía. Así es el Perú, pues como estábamos comentando y siempre criticamos, no hay un precepto de orden, pero el rock
de alguna manera, que siempre ha sido transgresor de estos elementos disonantes de la realidad, de alguna forma también en un primer momento quería traer algo de desorden, pero con un contenido distinto al de este caos chicha que puebla al país, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar tú en tu experiencia acerca de la cultura rock para luego ir ahondando algunos detalles más específicos? Bueno, el rock, en realidad, el rock comenzó siendo mainstream. El rock o sea, en los años 50 era la música, era una música de empresas, de productoras que les daban a los artistas las canciones para cantar y todo, tanto en el mundo como acá en Perú también, ¿no? Muy pocos artistas hicieron temas propios en nuestro país, ¿no? Por eso los discos de bandas que han sacado temas propios han sido una cuestión, digamos, muy valiosa en estas épocas, ¿no? Pero bueno, digamos que poco a poco se fueron creando culturas suburbanas, lo que le llama tribus urbanas, ¿no? Digamos, podemos empezar por desde las épocas de los años 60, por ahí, los 70, los Hell Angels, de ahí, ¿no? Los hippies, los punks, los metaleros, los góticos, etcétera, que cada uno han tenido diversas características contraculturales, ¿no? Y rebeldes frente a un sistema y marcando una posición muy propia frente a ello, ¿no? Hasta ahora sigue habiendo montones de tribus urbanas, por decirlo de un modo, muy al margen de la cultura comercial o estándar, ¿no? Me has hecho recordar ese tema de los años 50 porque al parecer en los Estados Unidos por lo menos el rock era como el blanqueamiento de la música de los negros que se veían proscritos por la sociedad estadounidense, pues que estaba en toda la onda esa de la segregación racial y todo lo demás, pues, ¿no? Claro, en esa época, pues, digamos que el blues o el rhythm and blues, digamos, era lo más rebelde que había, ¿no? Y cuando algunos blancos comenzaron a utilizar esa música, primero el sistema trató de adaptarlos, y lo que hace siempre, ¿no? La música comienza de repente de una forma natural y luego se va transformando en parte de un engranaje, ¿no? Siempre se acopla y es manipulada y manoseada, ¿no? Me acuerdo, pues, no sé, pues el punk terminó pues siendo, bueno, no sé, Hannah Montana, por decirlo, ¿no? Lo que yo llamo punk Disney, ¿no? No, uno veía las canciones en Disney Channel y veía pues que eso era punk musicalmente, pero hablaban, no sé, pues salir a pasear con tu novia, mi chica no me quiere, ya letras un poco mucho más masticadas, ¿no? Entonces, la música siempre, digamos, de repente ha nacido de una forma natural, de una forma honesta, y poco a poco ha sido como absorbida por el mainstream, siempre, casi todos los estilos. Aunque, por ejemplo, en algunos estilos ha pasado al revés. Comenzó como un estilo mainstream y terminó siendo underground. Y rebelde. Por ejemplo, en el metal, por ejemplo, pasa mucho eso. Los primeros bandas de heavy metal, o sea, digamos de la segunda oleada del metal, de la New Wave of British Heavy Metal, si bien comenzaron de la clase obrera inglesa, ¿no? En bandas como Saxon, el inicio de Iron Maiden y otros grupos más, fueron absorbidos inmediatamente por empresas como la EMI y empresas muy grandes, ¿no? Que absorbieron y crearon un producto de ello. Con el paso del tiempo, como el metal tiene esa cuestión de cultura separatista, de un sistema, digamos, ni derecha ni izquierda, ni nadie, o sea, totalmente separados de toda la política tradicional. Entonces crearon subestilos muy rebeldes, ¿no? Pongamos el thrash metal en la Bay Area de Estados Unidos o en Alemania, el death metal también en Estados Unidos, en San Francisco, con letras muy, muy fuertes. O sea, el mismo heavy metal se volvió muy rebelde en algunos estilos, mientras que por otro lado estaba la parte comercial, que era el glam rock, ¿no? Poison, Bon Jovi, todas esas cosas. Habían otros estilos de metal que eran muy underground, que hasta ahora siguen siendo muy fuertemente underground. Claro, el doom metal, ¿no? El stoner rock, claro. Pero digamos que esa sería la excepcionalidad, porque en general todo producto que tiene que ver con el rock, que puede empezar siendo hasta insurgente, hasta rebelde, luego es domesticado por el mercado. Claro, como por ejemplo la música indie, ¿no? La música indie, el nombre lo indica, es independiente. Y uno ve, por ejemplo, bandas como King of Lion, que supuestamente son indie, que trabajan con BMG, por ejemplo, ¿no? O Universal. Claro. Entonces digo, ¿qué de independiente tiene ello, no? O el sonido low-fi, que por ejemplo, antiguamente en los años 60 se llamaba sonido cuarto,
y ahora pues se ha vuelto una especie de revival del sonido low-fi, del sonido, digamos, de baja calidad. Se ha convertido también en una cuestión de modas y de cultura comercial, ¿no? Hipster, por decirlo de una manera. Pero me parece que a partir de los años 90 el rock ya ha perdido bastante participación en medios masivos, ¿no? Creo que con la irrupción, por ejemplo, que tuvo Nirvana, ¿no? Inicio de los 90, luego todo va en picada y se han adueñado del mercado, inclusive del mercado anglosajón, otro tipo de ritmo, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿cómo podría competir en popularidad un grupo de rock con una gente que está en el reggaetón, ¿no? Por ejemplo, es casi No, imposible. yo te puedo decir una cosa que puede sonar como complicado de entender. A ver, por un lado está, a ver, para empezar, ya está, o sea, se sabe que el grunge fue un estilo de música creado, ¿no? Al saber que las ventas de discos iban a bajar por el streaming y todo eso, entonces eliminaron los famosos dinosaurios o las grandes agrupaciones que estaban en esa época, no sé, Kiss, no sé, bandas muy, muy grandes que gastaban demasiado dinero para utilizar jóvenes que gastaban muy poco dinero en imagen, en look, en sonido, etcétera. Entonces, prácticamente hay un documental inclusive sobre ello, que no me acuerdo el nombre. El grunge prácticamente pasó de un día para otro a ser mainstream, eliminando todo lo demás. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que ahorita la música se ha diversificado muchísimo. O sea, ya no es como antes en que, por ejemplo, uno tenía ciertas radios y ciertas disqueras que manejaban todo un mercado. Ahora hay una guerra muy fuerte entre 5 compañías multinacionales que están manejando casi el 80 o 90% de la música comercial en el mundo. O sea, son solamente 5, lo que en los años 80 hasta inicio de los 90 eran como 40. Ahora solo son 5. Entonces, y aparte de eso, ocurre que hay muchísimos sellos independientes, hay millones de sellos independientes que editan 10, 15 discos al año, que están manejando otros formatos, otra forma de llegar al público. Ahora, estilos, por ejemplo, hablar por no sé, yo no sé qué tanto puede pegar el reggaetón en Finlandia, por ejemplo. En Finlandia la música más popular es el gothic rock o el symphonic metal, en Claro. Finlandia. En Japón, por ejemplo, la música más popular es el heavy metal o lo que ellos llaman el visual kei, que es lo más popular que hay. Bandas como Versalles, por ejemplo, venden millones de discos, literalmente. Entonces, hay un asunto que es, por un lado, cómo el mercado te mete, ¿no? Ahora, yo dudo mucho que acá en Perú, por decirlo así, no sé, Maluma lleve más gente que Iron Maiden. Dudo mucho. Eso puede ser, pero igual, mira, lo que tú me decías de De Finlandia jóvenes, es hablo de interesante, pero lo de Finlandia pues es un pedacito, ¿no? Lo de Japón ya tiene, digamos, una densidad poblacional más atendible. Ahora, esto del Perú está bueno que me digas, o sea, porque parecería por lo que tú me comentas, como que el Perú tuviese una tendencia a ser un país rockero, pero no sé si eso pueda ser sostenido A ver, luego de hacer una vamos, evaluación en la sociedad peruana, ¿no? vamos por partes. Porque ¿Sabes por que yo capacidad viajo fuera de Perú? adquisitiva para pagar puede ser, pero ¿Sabes que por yo el viajo gusto popular no. Sí, dime, cuéntame. fuera del Perú? Cada país en el que voy me dicen que su país no es rockero, ¿ya? Pero hay un mercado, hay bandas y hay cosas que se están haciendo. Ahora, yo no sé hasta qué punto, a ver, la cantidad de producción de bandas de reggaetón o artistas de reggaetón en Perú, en comparación con la producción de artistas de rock en el Perú, yo creo que está más o menos como 10-1. Por cada 10 producciones de rock que hay en el Perú, hay uno de reggaetón. Ahora, ese uno de reggaetón tiene un apoyo financiero, yo no sé, yo diría hasta que cierto punto que está metido hasta lavado de dinero, hasta narcotráfico por ahí metido. ¿Cómo Cualquier pasó cosa puede ser. como pasó con el acaparamiento de la cumbia en las radios FM? Que también yo creo que ahí hubo una mano muy interesante económica, muy fuerte, ya de cosas no tan limpias, ¿no? Entonces, me acuerdo que el mismo dueño del Doble 9 me comentaba que le ofrecieron, hasta amenazaron para comprarle Doble 9, ¿no? Literalmente lo amenazaron hasta de muerte. ¿De qué año me estás hablando, Pino? En los 90, en la época de, digamos, por el final de la época de Fujimori. Bueno, una época turbia, pues, en todo sentido, ¿no? Entonces, ahora pasa lo mismo. O sea, yo te puedo decir, mira, en este momento, a nivel de rock, el año pasado, en plena pandemia,
se han editado en discos físicos más de 100 discos de grupos de rock peruano. Más de 100. Solamente en metal hay como 46. Ya, o sea, 100 Y tú en sonidos latentes, ¿cuántos sacaste de todo este volumen que me mencionas? 7 ¿Has o 8. sacado 7? He sacado un vinilo, 2 cassettes y 1, 2, 3 CDs. O sea, 3, sí, 7. No, 6 he sacado. Y un vinilo en coproducción con un amigo en Estados Unidos. Oye, pero justo lo que tú me estabas contando, bueno, aparte de esas teorías, ¿no? Más o menos de conspiración, o que pueden ser probables también, el hecho que estas personas que salen con otro tipo de género que es distinto al rock, indudablemente, y nada, si están en una onda como el reggaetón o la música urbana latina, tienen pues todo tipo de prensa, ¿no? Por ejemplo, hubo gente que más o menos quiso hacer rock o pop rock en un inicio como Leslie Shaw, por ejemplo, y luego se tiró plenamente a hacer reggaetón, ¿no? Claro, obviamente, o sea, lo que ocurre es que acá hay una cultura, o sea, hay una idea prefabricada y preconcebida de lo que debe vender y lo que no debe vender. Es algo muy extraño. Por ejemplo, uno va por... A mí me parece muy interesante la forma como trabajan las radios en Colombia. En Colombia, las señales de radio están divididas en 3 partes. Las estatales, las que ceden a las universidades y las comerciales. Ya, por ejemplo, el 50% de las radios FM en Colombia son radios de la universidad de tal, la universidad no sé qué, que manejan programas culturales, musicales, de todo. Entonces hay una variedad y hay una homogeneidad o sea, de discursos, o sea, hay todo un mundo para poder descubrir música o cultura en general en Colombia. Acá, por ejemplo, las radios que no sean, digamos, no estén dentro de ciertos parámetros comerciales, están en AM o están online. Claro. En la FM prácticamente no hay nada independiente. Todo está manejado, es la radio de tal grupo económico, es la radio de tal grupo de cumbia, ¿ya? Es la radio de tal cosa. ¿Por qué? Y no nos podemos pensar que esta señal, la señal de la FM, es una señal que el Estado cede. No es una señal pública, o sea, no es una señal que yo compro, mía. Es una señal del Estado. No es una señal privada. ¿Ah? No es una señal privada. No es privada, es una señal del Estado que el Estado cede. Es como cuando ceden una minera, por ejemplo. Claro, como una concesión. Claro. O algún procedimiento. Debería tener algún concepto, o sea, cultural, o al menos que evite los monopolios, ¿no? Yo no puedo entender cómo, o sea, un canal de televisión, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero un canal de televisión maneja, o sea, un canal de televisión, 2 canales de televisión, 2, 3 periódicos. Claro, son los grupos. Claro, esos grupos que generan una idea errada de lo que es lo que la gente quiere, o sea... No, una manipulación total. Yo lo voy a decir que es el Grupo El Comercio. Claro. Y el otro porcentaje que lo maneja con la República y se han dispuesto de más del 70% de todos los medios que hay. Claro, exactamente. Entonces, esto mismo pasa con la música. La música, el público tiene una idea muy errada, hay mucha gente que dice, oye, no hay música nueva, ya todo el rock solamente que quedó en los 80s y 90s, y yo te puedo asegurar que si uno investiga un poquito, o te vas a Ecuador o a Bolivia, solamente por decir países limítrofes, ni hablar de Brasil, te dirías con un golpe tan fuerte de lo que pasa en la música, que es totalmente diferente de la burbujita en la que vivimos. Oye, Pino, pero de repente es como esta onda de que hay cualquier cantidad de gente que publica por propia cuenta poesía o publica sus relatos y lo sacan por Amazon o lo sacan en una edición de autor, aunque sea 100 ejemplares, y lo reparten por ahí, pero no tienen una participación dentro del mercado ni dentro del establishment, porque dicho sea de paso, también el medio cultural pues está lleno de unas argollas tremendas, ¿no? O sea, en todos sitios se cuecen habas y en el medio cultural no es la excepción. Es que nuestro país ya llega al colmo. Nuestro país, yo te juro que yo me quedo sorprendido cuando hablo con gente de México que postula, por ejemplo, sí, para cuestiones estatales, para conseguir algún financiamiento, para un viaje, para un libro, para un disco, para lo que sea, y se lo entregan sin tener conocidos, sin tener ningún amigo ahí. Y veo que en el Perú, por ejemplo, eso de Richard Swing, pues que para mí es la cabeza de un iceberg, la punta de un iceberg, que uno descubre ahí, encuentra 50,000 personas que
que reciben, a mí dos personas que trabajan en el Ministerio de Cultura me pidieron que postule para uno de los incentivos, ya, que para empezar era una cuestión engorrosa de más de 70 páginas que tuve que llenar con documentos y cosas y fotos. ¿Y sabes por qué me lo objetaron? Porque no podía probar que yo tenía más de 2 años en la música, cuando tengo más de 30, y les mandé 80.000 pruebas de que he organizado más de 500 conciertos, he editado más de 50 discos, o sea, he trabajado un montón de cosas en toda mi vida, he trabajado siempre en la música, y para ellos no había pruebas. ¿Por qué? Porque no tenía una vara. Y viene una persona del Ministerio de Cultura, que no voy a decir su nombre, y me dice, mira Pino, me das el 50% del incentivo y te lo damos. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Mejor no le digo dónde le dije que se meta su incentivo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que... Muy bravo lo que me comentas, ¿eh? Y todavía el 50%, bueno, qué cara dura, ¿no? Aparte que es un acto delictivo, bueno, tienen una disposición comelona exhaustiva que ya es un infierno. Sin contar, bueno, salvajada. Reactiva pasó algo parecido. Conozco varias empresas que han tenido que dar un 20% para que le den el Reactiva Perú, ¿no? Entonces, nuestro país, como digo, es un mar de corrupción en todos los niveles. O sea, desde no sé, del que vende caramelos en la calle hasta el presidente de la República. O sea, es una corrupción tan generalizada que ha tenido que salir fuera de Perú, lo de Odebrecht, para que acá pase algo. Porque si no pasaba fuera, acá seguíamos como si nada. Porque uno habla con cualquier constructora que si no paga por lo bajo no tiene obras. Uno quiere abrir un kiosquito en un colegio, no le pagas al director, no le pagas al tal, no tienes tu kiosquito en el colegio. Entonces, todo funciona así. Y eso es terriblemente malo, porque la gente joven crece con esos valores y pensando que esa es la única forma o esa es la forma buena. ¿Ya? Y eso no es así. Uno, como digo, sería bueno que la gente, bueno, con los que puedan viajar, viajen y vean que el mundo no es tan horrible como lo que vivimos. Que hay gente buena en todos lados y acá en Perú es un país que desgraciadamente no nos hemos ido al diablo porque tenemos todo. Porque Perú tiene 107 microclimas, porque se puede sembrar de todo, porque han robado tanto tiempo y tantos años de nuestro país que yo no sé cómo el Perú todavía sigue en pie. O sea, realmente es un milagro eso. O sea, yo veo como un milagro que el Perú, con tanto saqueo, tanto robo y tanta mala onda, el Perú siga adelante, ¿no? Bueno, mira, yo podría decir, dado mi escepticismo y el hecho de que siempre me gusta ahondar en otras realidades, de que Latinoamérica es un campo de cultivo tremendo para la corrupción. Y tú me hablabas de Colombia hace rato, pero sí. Colombia ahora, aparte con la FARC, con el uribismo, con el narcotráfico, o sea, el Perú está grave, hay otros países que son tremendos también en esta gravedad. Yo les digo, ahora, pero al menos... Solo para matizar, por matizar. Yo estoy en gran parte de acuerdo y me enaltece que hayas hecho esta crítica política partiendo desde tu experiencia como hombre de rock, de la contracultura. Oye, ¿y si el rock, a contracorriente del estereotipo que piensa de que el rockero es una persona que siempre está distorsionada, o que es drogadicta, o que es de lo peor, ¿no? Porque son estereotipos, ¿no? Pero el rock de alguna manera también ha tenido periodos y hay oportunidades en que pueden proponer cualquier cantidad de valores, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el Indio Solari, aparte, es un referente moral de todos los seguidores que son, pues, una muchedumbre inmensa, ¿no? Lo que eran los Redondos de Ricota y que ahora último fueron los fundamentalistas del aire acondicionado, etcétera. Sobre eso hay documentales que recomiendo a los telespectadores para que puedan buscarlos en YouTube, etcétera. ¿Cómo ves esta situación, a ver, del rock como un elemento que genere algún tipo de valores? Me estabas hablando hace rato de tribus urbanas, de cohesión, de unión. Sí, yo tengo una cosa. Autogestión. ¿Sí? En estilos como, por ejemplo, el punk, desgraciadamente, por su discurso, siempre ha sido muy politizado en nuestro país. Muy politizado. Y cuando hubo una discusión en la que estuve con Shane Green y con otra gente, Shane Green, el exotizador del rock peruano, digo yo, él decía que no, que el punk peruano no había sido politizado, y bueno, yo le di como 20 ejemplos de que sí, entre ellos Escuela Cerrada con el comedor de vaso de leche, del pueblo con Patria Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive con Sendero también. Obvio.
Sí, Claro, me entiendo. había por ahí, yo mencioné nombres en una cuestión que se molestaron conmigo porque lo habían indultado. Ah, ya. Que habían indultado no significa que sea inocente, sea bueno. Pero bueno, ya, entonces, bueno, con tantas cosas, entonces el punk ha sido muy politizado y muy manipulado políticamente, ¿no? Esa rebeldía que tenía el punk inicial es fácilmente absorbida por grupos extremistas, siempre. En el caso, por ejemplo, de lo que es el metal, ese ha sido más interesante. Hace menos de un año hemos escrito un libro llamado Espíritu del Metal, José Ignacio López y yo, en la cual hablamos justamente de ese carácter político totalmente rebelde que tiene el metal, a diferencia de cualquier otro estilo musical en el Perú. Es un metal que busca ciertos valores, que busca independencia, que busca literalmente estar aparte. Y eso es justamente lo que he estado haciendo también yo personalmente en los últimos años y, bueno, meses con mayor motivo, que es justamente crear un circuito de gente, crear un grupo humano muy fuerte de producción, de edición, crear un circuito, apoyando a diversos sellos. En el Perú hay más o menos unos 10 sellos discográficos dedicados al metal solamente, en el cual nos hemos unido, nos hemos apoyado en distribución y venta. He abierto una tienda en Galería Brasil, ¿y para qué? Sí, ¿cómo se llama? Bueno, Danos el nombre. Bueno Negro Store, que va Cuero muy negro, siempre con tu marca, bien. va muy bien y me sorprende mucho porque nos estamos apoyando muchísimo entre los sellos discográficos, entre las disqueras, y esa cuestión está creando una unión muy interesante, al margen de cualquier apoyo o no apoyo, si existe, no sé, si hay incentivo o no hay incentivo, no importa. La cuestión está en que nosotros estamos en la frontera, ¿no?, de ello. Y eso está pasando en la unión. Ahorita se creó también una asociación latinoamericana llamada Metal Tandem, por las bicicletas Tandem, ¿no?, que son con varios asientos. Sí, claro, para ir con varios. Sí. Nos estamos apoyando gente de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia y de Perú, obviamente. Bueno. Para producir y para hacer cosas juntos. Entonces, todo eso crea un ejemplo en la juventud de ciertos valores y ciertas intereses muy diferentes de lo establecido, ¿no? Pero es algo que viene de la autogestión Claro. a lo microcomunal, casi como una cuestión anarquista, ¿no? De ir estableciéndose en este tipo de colectivos, dado que uno está aparte, pues, o está en contra de la sociedad tal cual está tan corrompida y el Estado mismo. Mira, ya que entramos a la parte internacional, en diciembre del año pasado, bueno, salió esto de rompan todo, que al final, bueno, tirios y troyanos tienen que aceptar, pues, de que es la visión del rock latinoamericano según Santolaya, que es el productor y que tiene su derecho a hacerlo, ¿no? Claro que sí. Y que le dio mucha cabida a México y a la Argentina, digamos, por la industria que la tienen quizás más desarrollada que en otros países. Yo creo que ni siquiera un montón a todos. Ni siquiera fue por eso. Estuve ¿Qué piensas tú que fue? con Pico y con el chico, el de los Belkins, no me acuerdo su nombre. Estuvimos conversando otra vez. Una de las cosas interesantes es que este documental me parece interesante por varias cosas. Primero, porque genera un debate, lo cual cualquier cosa que genere un debate es bueno. Hasta las cosas más malas que puedan generar un debate. En segundo lugar, porque es la visión de Santaolalla. Ese señor, él ha trabajado mucho, obviamente en Argentina, ha trabajado en Colombia últimamente y también con México. Entonces, obviamente que su visión de lo que es el mundo rockero son esos tres países. Por ejemplo, para mucha gente, y a mí me parece eso sí un pecado capital, no ha mencionado a Brasil. Y Brasil es... claro. Brasil musicalmente es del tamaño de Argentina, Colombia y México juntos. Lo escribí eso, Secos y Mojados, por ejemplo, en los años 70, Ney Mato Grosso, Barón Bermejo y de ahí en adelante, ¿no? Hasta ahora hay cosas espectaculares, ¿no? No mencionó bandas argentinas que son importantes porque como él no trabaja con ellos, no las considera. Qué bien que lo digas. Mencióname un par, a ver, por favor. No sé, una es Rata Blanca, por ejemplo, la primera banda, digamos, de rock que triunfó en España. Hablando de las bandas modernas, hablando de bandas modernas. Bueno, también faltó pues lo de Ricardo Llorio, faltó de La Renga, que a mí me gusta mucho. Caifanes para México, claro. ¿No? Caifanes casi no funciona. Caifanes creo que no, apenas. Sí. Santana, es un grupazo. Digamos que es un iniciador a nivel latinoamericano, por más que haya sido de Estados Unidos, fue una persona que influyó muchísimo en todo el rock en Latinoamérica, con la justa lo menciona.
Le dieron cabida a Batiz, ¿no? Que fue el que le enseñó a tocar guitarra, pero fue también una cosa más o menos Anecdótica. anecdótica, exótica, pero no más. Claro. Esa clase de cosas, pues, pero como digo, de todas maneras hubiese sido muy difícil hacer una historia del rock latinoamericano, a menos que hayan hecho un capítulo por país, ¿no? De repente un capítulo por país más o menos puede haberse hecho así, pero justamente también había Pero tienen que hacerse más producciones, pues. pero hay un problema también importante, que es un asunto también, pongamos, en nuestro país. Si le preguntan, no sé, pues a Pedro Suárez Vértiz qué grupos de rock son importantes en Perú, él te va a mencionar a sus amigos o a la gente que él conoce. Le preguntan, no sé, a Pochi Marambio qué personas importantes son, te va a mencionar a sus amigos y a la gente que ellos conocen. El problema está en que nuestro país está muy dividido. Ya no hay una unión entre los artistas para crear una historia real. Por ejemplo, a mí Pico estaba molestísimo pues porque ponen a Juan Luis Pereira y ponen los James. Cuando Juan Luis Claro. Pereira estuvo menos de un año en los James, y los James era la banda que formó el papá de Pico para Pico. O sea, en otras palabras, los James eran la banda de Pico y Gobierno, ¿no? Entonces, esa clase de cosas, por ejemplo, son errores terribles, pero ¿quién fue el asesor? ¿Quién le dio la información? ¿Me dejo entender? Si uno pregunta a los franceses que hacen el festival Selvámonos, te va a mencionar pues, a toda su manchita de bandas. Por ejemplo, actualmente, una de las bandas, de los artistas más famosos que tiene el Perú a nivel internacional es Nova Lima. Claro. Nadie lo ha mencionado. Nova Lima llena cualquier parte del mundo, Ahí están literalmente. las argollas, pues. Hablando de los Las, noventas, uno hablaría, por ejemplo, de Silvania, que han salido hasta como 8 discos tributo en Europa sobre ellos, ¿no? Y tampoco los mencionan. Y no estamos hablando de bandas medianamente conocidas, estamos hablando de bandas literalmente famosas, ¿no? Que después murió Coco Cielo y todo eso es otra cosa, ¿no? Pero sí. la idea, como digo, es que hay un asunto terrible en ese sentido, pero en parte es culpa nuestra misma. Eso es interesante. A ver, permíteme matizar porque te quería hacer esta pregunta hace rato. O sea, mira, yo he visto que han habido buenos grupos que han salido en este documental, todo, con las excepciones que también estamos puntualizando, ¿no? De unos grupazos que no les dieron cabida en Rompan Todo. Pero acá en el Perú me preguntaba, ¿qué grupos, por ejemplo, podrían ponerse a la altura de los supergrupos por ahí que se han mencionado y también los que acabamos de mencionar nosotros? Pensaba, por ejemplo, pues Traffic Sound. Tenemos leyendas también, por ejemplo, como siempre, esta maldita idea de que un proyecto peruano no llega a consolidarse. Porque uno dice, si Traffic Sound hubiera tocado en Estados Unidos, o hubiera estado en Woodstock, ese otro grupo que tocó, que fueron teloneros de los Stones, creo que en la isla de White, los Maps, Los Maps. los Maps, y que sin embargo estaban tocando todo y no llegaron a consolidar nada. Hace unos años estuvimos, me acuerdo que nos invitaste con unos amigos, fue la presentación de un disco de Óxido, que Óxido es un grupo casi legendario de la escena del metal, ¿no? O del hard rock, y que no había producido disco. O sea, ¿cómo? ¿No? El guitarrista de ahí es un personaje muy querido, y Javier Mosquera, ¿no? Casi una leyenda de la guitarra acá, pero no habían tenido disco, 30 años. Entonces de repente hay como que a veces los mismos grandes artistas peruanos juegan en su propia contra. Me preocupaba ese tema. No habían buscado la internacionalización Sí. o por último no habían buscado su propia vara. Mira, Pino, está muy interesante lo que estamos conversando. Tengo que pasar a otro bloque. Te dejo un minuto y medio, dos, para que nos des, digamos, tu comentario final. Y por supuesto que más adelante te vuelvo a citar para seguir ahondando en todos estos temas que a mi parecer son de una importancia primordial, ¿no? Bueno, yo creo que siempre en Perú ha habido un problema, como para redondearse un ratito esa cuestión, con respecto al miedo al éxito. Nosotros mismos nos boicoteamos cuando estamos por lograr algo. Hemos sacado con el grupo de los estudios del metal, hemos sacado un disco llamado Espíritu del Metal, volumen 1, que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir los permisos para que esas bandas de los 80 que ahora nadie conoce, pues nos cedan un tema para ese disco. Hay un problema muy terrible. Cuando los grupos están a punto de salir a algo fuerte, se boicotean. Hay historias así con Frágil, hay historias con Vicky González, hay historias con un montón de artistas que estuvieron a punto de. Bueno, eso digamos, como para hacer un programa entero sobre ese tema. Pero como digo, Perú tiene artistas muy importantes y muy buenos en todas las décadas, y es terrible que no nos apoyemos entre nosotros para que eso se difunda.
creo que el principal problema es nuestro, no hay que mirar enemigos externos, somos nosotros mismos los culpables. Muy Bueno, bien, lo que tú dices es grave, pero bueno, ha sido el testimonio de Giuseppe Rizzica. Pino, vamos a estar en contacto con él en otras oportunidades. Muchas gracias, Pino. no, gracias a ustedes, un abrazo. Seguimos con Radio Miraflores Televisión, vamos al siguiente bloque. Adelante. Bien, retomamos Libertad bajo palabra. Este es el último bloque del episodio de hoy. Vamos a conversar con Emerson Escobedo, que es un abogado trujillano que reside en Estados Unidos, donde está especializándose, ¿no?, en lo que corresponde al derecho anglosajón y otros temas corporativos, pero que ha descubierto también que es un hombre de la literatura y acabamos de editar su primera producción, que se llama Causachum Puma, y que tiene unos elementos muy interesantes que vamos a comentar hoy, casi como un anticipo de la presentación que se va a llevar a cabo el día domingo al mediodía horario peruano en las redes sociales, etc. Bienvenido, Emerson. Gracias, Percy. Gracias por la invitación. Saludos para ti y a todos tus seguidores que te siguen en todas las plataformas. Bien, Emerson. Has publicado Causachum Puma, en este momento lo tienes en Amazon. Sé que posteriormente se hará una edición física como corresponde, pero quisiera que nos comentes cómo es que se ha dado tu participación en la literatura siendo un individuo que proviene del campo jurídico, ¿no? Hay como una tradición de gente que están en el derecho y que siempre un poco le sacan la vuelta, de buena forma a la ley, no como la otra mayoría de colegas que están acostumbrados a hacerlo por otros rumbos, con la literatura. A ver, coméntanos cómo es que se ha dado esta relación. Bueno, sí, desde las aulas universitarias, bien sabes, en la Universidad Nacional de Trujillo, casi todos los abogados allá siempre tenían, digamos, inquietudes literarias, ¿no? Yo era uno de ellos,
pero nunca logré escribir en Trujillo, así que cuando vine acá a Estados Unidos, exactamente Minnesota, Minneapolis, Minnesota, se me dio por escribir. Y bueno, creo que durante el próximo año he disfrutado mucho y, con la lectura y escribiendo mi libro también. Muy bien. Ahora, este relato largo es prácticamente una novela. Está centrado en los años de las luchas contra el terrorismo. Entonces, ¿cómo es que se despertó esto? Yo tengo entendido, lo sé de primera fuente, de que tiene que ver con tu familia, los relatos que te iba contando tu padre de su propia experiencia como un efectivo de la policía, pero sería interesante que tú mismo nos des esta referencia, ¿no? Sí, la Coméntanos. referencia es exacta. Justo hoy recibí de Amazon un ejemplar. Está bonito. Y el tema del terrorismo fue algo recurrente, creo, para todos los peruanos. De alguna manera, en los 90 nosotros hemos sentido la presencia de la violencia, pero en la costa a través de los apagones. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo era niño, mi padre sentados ahí en la mesa del comedor, ¿no? Frente a una vela o a un foco encendido, él siempre nos contaba historias de su participación, porque él fue destacado a la zona de emergencia, y él siempre venía cada 2 meses con la barba larga, y el uniforme ahí, ¿no? Y con la AKM ahí, lo ponía a un costado de la puerta, y bueno, comenzaba a contar historias, y yo me quedé impactado por esas historias, y les dije, esas historias eran muy violentas, y es por eso que yo todavía las tengo en mi memoria, muy fijas. Entonces, cuando yo vine a Estados Unidos para estudiar leyes, estudié acá una maestría en leyes, ya yo quería retomar esas historias y ponerlas en un relato, pero como para regalarles a mi hijo. Mi hijo en ese momento tenía 3 años y su idioma materno es el inglés. Entonces yo quería escribir algo en español. Y bueno, para él. Entonces se me ocurrió contar estas historias que me contaba mi padre para tener una cercanía tal como yo lo tenía con mi papá, allá en Trujillo, ¿no? De los 90. Entonces, cuando empecé a escribir, bueno, me vieron sus historias a la cabeza y las comencé a escribir como para él, ¿no? Unas historias bonitas. Pero en el transcurso de la escritura me di cuenta que la violencia que estaba ahí, pasmada en los relatos de mi padre y que yo estaba escribiendo, era como que no eran para niños. Entonces, y ya como que lo tomé un poco más, me documenté más, comencé a leer bueno, los diferentes puntos de vista de los actores que participaron durante ese periodo violento, y bueno, comencé a darle una forma ya más real, ¿no? Me llama la atención hasta qué punto este periodo tan difícil que pasó el país haya influenciado a un escritor como tú, ¿no? Un escritor Nobel, que tenías, ¿no? Dentro del marco de esta anécdota, la intención de dedicar un libro de relatos a tu hijo, ¿no? Tiene 3 años, y sin embargo, estas fuerzas internas que siempre motivan la realización de la literatura, ¿no? Sobre todo de la literatura a veces más genuinamente honesta, y que no necesariamente ese es un factor de mérito estético, pero sí es algo testimonial que tiene un peso, ¿no? Es lo que habla, por ejemplo, Vargas Llosa de los demonios del autor, etcétera. Entonces aparece esta fuerza motriz que era la violencia política, ¿no? Sobre la que se ha escrito mucho en nuestro país, ¿no? Que ha copado cualquier cantidad de cátedras de literatura, a veces de modos eufemísticos, generalmente tirándole la onda un poco a la misma izquierda revolucionaria, inclusive al terrorismo mismo, ¿no? Pero bueno, ya ese es un punto bastante conflictivo. Volviendo a lo que me llamaba la atención de tu propia experiencia, es que se asume la literatura como en la antigüedad, esta transmisión de conocimiento y de relatos que vienen, ¿no? De padres a hijos, a otros miembros de la comunidad, como en los inicios de los tiempos, en las aldeas, junto al fuego. Entonces me parece algo romántico, me parece algo muy interesante, y es algo que siempre hay que tener presente cuando hable del libro, ¿no? Que se va a presentar casualmente este domingo. Sí, Cuéntanos más detalles de todo esto, Emerson. bueno, el próximo domingo a mediodía lo vamos a estar presentando en las plataformas digitales, con tu ayuda también, gracias por eso. Y bueno, yo espero que los lectores peruanos, trujillanos,
se identifiquen con la historia, porque es una historia, como tú dijiste, es muy personal, son hechos violentos, como tú dices, pero hay una curiosidad, porque cuando yo estaba escribiendo, cuando yo estaba terminando de escribir el libro, si me permites hablar un poco sobre ese tema, Por supuesto que sí, claro, adelante. yo lo estaba escribiendo de la segunda parte, cuando incluyo ahí a Liz, que es una niña. Yo estaba con mi hijo dando vueltas ya por acá, por Uptown, yo vivo en Uptown, Minneapolis, y se veía, ¿no? El producto de la violencia. Porque en ese tiempo, fue el verano del año pasado, sucedió la muerte de George Floyd, ¿no? Y como tú comprenderás, tú has escrito eso también, casi toda una avenida, fácil 1 kilómetro, fueron incendiados cada puesto, ¿no? Entonces, a Lake Street y parte de Uptown, bueno, fue sucumbido bajo la violencia y las llamas. Entonces, yo después de todo eso, yo salí a dar una vuelta con mi hijo y le estaba explicando, ¿no? Los murales, le estaba explicando, mira, esto sucedió porque mataron a un chico George Floyd, ¿no? Por la policía abusiva y todo el asunto. Entonces yo me iba contando, de hecho yo le estaba contando la historia que pasaba en Minneapolis, y también tenía en mente la historia que yo estaba escribiendo, que ambos eran de violencia. Entonces, fue muy curioso el tiempo en donde yo logré escribir, o terminar de escribir Causachum Puma. Se empalmaron, hubo una sintonía. Ahora, Causachum Puma es un primer elemento de lo que tú me has comentado en otro momento, es una especie de saga, va a haber una continuidad, ¿no es Sí, cierto? Hay un proceso que va a continuar. Coméntanos acerca de este propósito tuyo de extender este relato. bueno, la historia básicamente es de un guardia civil y una niña, ¿no? Que juntos encuentran el mismo camino hacia la libertad, pero en algún momento los personajes se separan, ¿no? No por voluntad propia, sino por el tema de la violencia, y no reflejada en este caso en las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que lo tengo pensado, pero quería acabar con todo esto de todo lo que tiene que ver con el primer libro, editarlo, publicarlo y todo. Entonces voy a descansar un poco, pero yo ya tengo en mente la segunda parte, ¿no? Que se va a desarrollar exactamente en el mismo lugar y con episodios también en la costa. Ese es un buen consejo para cualquier escritor, ¿no? Puedes parar un tipo de proposición narrativa, ¿no? O literaria, pero teniendo en mente cómo va a continuar. Creo que Hemingway tenía un elemento de eso para lo que era escribir un cuento o algo. Él decía que tú te podías detener esta tarde sabiendo o teniendo en mente cómo ibas a arrancar al día siguiente. Porque le tenía un poco, bueno, el pavor siempre a la página en blanco, ¿no? Entonces, muy bien, Emerson, muy interesante, pero me gustaría ahondar un poco más en este tema de tu extracción jurídica y esta competencia literaria. Tú decías de que había muchos letraheridos, ¿no? En las facultades de Derecho. Yo que estaba en la misma facultad me parecía más bien que eran muy pocos, pero cada persona pues es un mundo y tienes secretos tremendos, ¿no? Bueno, pero es igual. En todo caso, en el curso de la historia, siempre, digamos, las facultades de Derecho han ocultado o han motivado a cualquier cantidad de escritores, ¿no? De todo tipo, grandes y de otras jerarquías, ¿no? Yo justo, Acá en el Perú creo que Vargas Llosa estudió Derecho, Bryce estudió Derecho, nunca ejerció, etcétera, ¿no? se hay mucho, y de los que ejercieron el derecho, te cuento que después que me gradué fui a Lima porque tuve una plaza en la Corte Suprema, trabajé con el doctor Tijuana Postigo, y en esa sala había el doctor Miranda Molina, que hasta ahora lo recuerdo, porque con él hablábamos de todo menos de derecho. A mí. Él sabía todas las historias de los libros, las anécdotas. Con él un par de veces fuimos a ver unos libreros, y era muy reconfortante hablar con él. Él se había leído casi todo. Me pareció uno de los jueces más cultos con los que yo hablaba. Y bueno, y ahí también comencé a hablarle un poco de los proyectos que tenía, y él siempre me animaba para escribir, ¿no? Pero siempre hay una buena excusa para relegar todo. Pero hasta acá vine a Estados Unidos, y con este frío que hace acá,
Ya no puedes salir así a tomarte un café como si nada, tienes que planearlo, entonces como que sientes que tienes mucho tiempo para hacerlo. Estamos a, estamos a -10 grados creo acá. Claro, me imagino, Emerson. Entonces, ha sido muy interesante. Eh, Hay que reiterar la invitación para este domingo al mediodía en tus redes sociales, todo lo demás. Por favor, danos un comentario final, unos cuantos minutos antes de terminar el programa y ya seguiremos conversando en adelante. Bueno, gracias, Vichy, por el espacio. Bueno, este es Kawasachi Puma, es una historia basada en hechos reales durante la época del terrorismo. Tiene como principales personajes a Gustavo Díaz, que es un guardia civil, y a una pequeña llamada Liz. Como dije al comienzo, ambos se encuentran por circunstancias de la violencia y juntos enrumban el mismo camino hacia la libertad. Ha sido escrito, digamos, con una ternura de padre hacia el hijo. Y en ese sentido la encuentro muy, muy real, muy diáfana, en tanto en la concepción como en la escritura. He tratado de ser lo más, digamos, suelto posible en la prosa, no como he intentado evitar esa cabalgadura de burro que le dicen a esa prosa que media que va y viene, y Claro, hay una nada, uniformidad, un ritmo, sí, sí. sí, he intentado ponerlo, y está enfocado para jóvenes lectores. Los jóvenes lectores que a veces nos olvidamos de aquellos tiempos, ¿no? Que han sido, es un pasado reciente, pero me parece que Casacho Puma te va a acercar a lo que significó la violencia terrorista a través de este telescopio literario que es Casacho Puma, ¿no? Sí, me interesa sobre todo porque no hay una perspectiva estrictamente moral de quiénes son buenos y malos, sino que gente, digamos, ordinaria y común, que se ve envuelta en circunstancias de una violencia extraordinaria y que a partir de ahí tratan de encontrar elementos que le robustezcan respecto de lo que es su propia humanidad, ¿no? Muy interesante lo del simbolismo de Liz y bueno, imagínate, un niño en medio de ese infierno. Eh, ¿Quién decía? Creo que León Felipe tiene un poema, Auschwitz, en que él le recriminaba a Dante, que Dante no tenía imaginación, porque en su infierno no había niños. Y él veía a un niño y estaba entrando a las cámaras de gas. Entonces le decía, Dante habrá sido un gran violinista, ¿no? Pero tienen que buscar ese poema y constatar también las grandes virtudes que tiene la literatura, que no solo es el adocenamiento que promueve el mercado, sino que tiene este trasfondo de llegar a conectarnos con lo que de esencial tiene la especie humana y que es ese apetito de trascendencia y de resistencia ante todo tipo de adversidad. El hecho de poder pararse bien frente a la hecatombe es una muestra de humanidad plena y yo creo que es algo que debe reconocerse por todos los que tenemos un aprecio por las letras. Emerson, agradezco tu participación esta noche. Ya nos reuniremos el domingo para ahondar en más detalles. Sí, Y nos vemos. enhorabuena y éxitos con tu carrera literaria que ahora empieza. Gracias para ti, Virches, gracias a ti por el espacio, a la gente que te acompaña y a tus seguidores también. Muchas gracias por este momento. Muy No, bien, entonces vamos a retomar nuestro programa el día domingo ya para hablar de asuntos más estrictamente políticos. Buenas noches. buenas noches a todos.